Esta mañana hemos invitado al doctor Ebrahim Asbat. Él tiene en su extenso currículo, fue jefe de la policía, el primer jefe de la Policía Nacional en democracia, fue el doctor Asbat. También estuvo al frente de GESE, que es el grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo, y una carrera como abogado pues, muy reconocida en el país. Doctor Asbat, bienvenido a Infoanálisis, ¿cómo está? Muy bien, buenos días. Oiga, vamos a hablar de varias cosas importantes hoy, doctor Asbat, y voy a comenzar con las postulaciones que se están dando por lo que se llama la libre postulación. Hay una nota que dice que la mayoría de los ciudadanos que han firmado a favor de los candidatos de la libre postulación son miembros de partidos políticos. Dice que hasta el momento, de acuerdo a un informe del Tribunal Electoral, la firma de apoyo a los candidatos a libre postulación llega a 307.964, los cuales hay un total de 201.148 que vienen o son parte de los partidos políticos. ¿Qué le parece esa situación, doctor Asbat? Bueno, yo creo que el compás se ha abierto mucho más de lo que antes se exigía y por ende hay mucho más participantes como en postulación libre e igualmente la posibilidad de que cualquiera puede firmar su adhesión a uno de esos candidatos. Eso es lo que ha provocado esto, ¿no? Inclusive ya hemos visto cómo inclusive miembros de partidos políticos se han ido ahora a postularse bajo papeletas de la libre postulación. Así que en cierta manera se ha desnaturalizado un poco el proceso. Eh, Hay un gran desprestigio de los partidos políticos y ahora pareciera ser que la plataforma por la cual la mayoría de los políticos tradicionales se quieran relanzar es a través de la postulación libre, y eso es lo que está ocurriendo. Lamentablemente no hay, ya casi como que eh, ya no se define claramente qué es postulación libre y qué son partidos políticos y son candidatos a partidos políticos, sino que ahora realmente todo esto es una especie de sancocho panameño en donde todos se mezclan y no hay esa clara distinción entre unos y otros. Revisemos los números. Los Incluso, números, permiso, nada más para cerrar. Los números son los siguientes y lo comparto con mucho gusto con los oyentes de Infoanálisis. Los inscritos en partidos políticos que hasta el momento han firmado a candidatos de libre postulación llegan a 201.148. Porcentualmente hablando, un 65.32% del total de los no inscritos en partidos políticos suman esta cantidad de 106.816 y un 34.68% del total son realmente personas no inscritas en partidos políticos. Adelante, Alessandra. no, que incluso uno de los temas que está en evaluación, entiendo por el propio Tribunal Electoral, tiene que ver con el reclamo de algunos de estos aspirantes a la libre postulación de que no se limite a 3 el número de los que finalmente van a estar en la papeleta, porque la regla o la norma dice que los 3 con más firmas son los que finalmente van a quedar en esa papeleta, y que eso podría abrir la posibilidad a que todos los que consigan las firmas necesarias estén en la papeleta. ¿Qué podría significar eso, doctora Asbat? Bueno, en realidad yo no le he prestado mucha atención a esta temática porque en realidad con la desnaturalización de todo este proceso, si hay un mayor número de simpatizantes o miembros de partidos políticos que que han firmado, esto es producto de que también hay candidatos que son de partidos políticos que están en la libre postulación, así que ellos arrastran a toda su plataforma política dentro de este proceso. Y por ende, personas como Zulay Rodríguez, por ejemplo, que tiene una plataforma muy grande dentro de su distrito especial de San Miguelito, pues va a arrastrar una cantidad de votos que realmente son del PRD, pero que también ahora, como ella se va por la libre postulación, se trasladan hacia este proceso y realmente hacen la gran diferencia, ¿no? Pero Vamos, bueno, esto es parte del folclore electoral panameño y yo no le presto mucha atención a esto. En realidad, para mí es básicamente una formalidad. Nada va a cambiar en el sentido de que la estructura propia de la forma como se llega al poder en Panamá está tan desnaturalizada que nosotros vamos a seguir observando los mismos resultados cada 5 años.
Vamos No, a y corte con eso que comercial. mencionaste, Vamos al Alexandra, corte, yo Camila, diría que permiso. entiendo el Susana, reclamo. permiso, Yo son las creo que son 10 45. Al segundos. regreso te paso la palabra, Pero es Camila. que son 10 segundos, que yo entiendo el Venga. reclamo de estas personas, pero al mismo tiempo, esas son las reglas electorales que se fijaron, se hizo todo un proceso de reformas electorales y, o sea, lo pueden reclamar, pero yo creo que sería desnaturalizar un poco más el proceso, cambiar las reglas una vez ya inició. Sí, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Doctora Abad, para ahondar un poquito más en el tema de este fenómeno que se está dando, que los candidatos libres de postulación en la estructura no se previó el hecho de que varios políticos de partidos tradicionales vieron una opción allí también de correr en dos caballos en la misma carrera y han incursionado en la libre postulación. Incluso diputados, como usted mencionaba, la señora Zulay Rodríguez. Ahora, los candidatos a la presidencia necesitan 76.903 firmantes. Para diputados hay un total de, Bueno, 110.000. de diputados depende del circuito y para Sí. municipio también depende del circuito. Sí, pero distrito. sí, en distrito, pero es global, estoy hablando en global. Y los alcaldes, 40.132, y para representantes, 80.916. Esos son los números que se están presentando para efecto de las candidaturas por libre postulación. Pero, doctor Abad, hay una enorme desventaja para los candidatos a libre postulación que no pertenecen a los partidos porque, como usted bien dijo, una candidata como la señora Zulay Rodríguez tiene una plataforma política, tiene recursos a su disposición que le permite también por su condición de diputada, por tomar ese ejemplo. Eso ahí entonces el terreno, el que están disputándose no es plano, no es llano, señor Asbat. Es así, pero eso realmente solamente se va a poder resolver cambiando la normativa o impidiendo de que los partidos políticos solamente puedan ser financiados a través de recursos estatales y no con recursos privados. Y también buscar algún mecanismo mediante la cual no haya desviación de recursos por parte de dirigentes elegidos que tienen acceso al mismo, como por ejemplo los diputados que tienen acceso a un presupuesto propio casi, diríamos ya, y que con eso realmente financian toda su plataforma política. Doctor Abad, hablando del Tribunal Electoral, ayer se dio la noticia de que el doctor Miguel Antonio Bernal aspira a ser magistrado del Tribunal Electoral, él y otros prominentes abogados también. ¿Cómo usted ve digamos, como un retrato hablado, los requerimientos de una persona para ser magistrado del Tribunal Electoral, en su opinión, doctor Aspat? Bueno, son exclusivamente lo que determina la Constitución Nacional. Mientras estén enmarcados dentro de la Constitución, todos los candidatos son elegibles, ¿no? No hay otro criterio fuera de ese, ¿no? Los demás criterios son de carácter moral o ideológicos, etcétera, por la cual puede tener simpatía popular, pero no realmente tienen una incidencia en la elección, porque los requisitos son muy objetivos, los que señala la Constitución sobre estos temas, ¿no? Ahora, el doctor Bernal ha causado, el anuncio de su lanzamiento, ha causado todo tipo de opiniones, como es natural, porque Miguel Antonio es un hombre con una trayectoria conocida por todos, un luchador inquebrantable en contra de los excesos. Entonces, hablando de lo que es el temperamento de Miguel Antonio y otras cosas, pero sobre todo el currículo que tiene, ¿usted cree que eso va a coadyuvar, doctora Pata, que haya una mejor posibilidad de mejorar los candidatos que vayan a pretender llegar al Tribunal Electoral con su condición de magistrados? Bueno, en realidad no sé, no tengo una varita mágica para saber, pero lo que sí te puedo decirte que hay entre los aspirantes hay algunos que tienen muy buena posición, es decir, una estatura moral y jurídica que pudiesen ser aptos para ese cargo, ¿no? Sí, eso es importante, la catadura moral, ¿no? Estoy de acuerdo con usted. Vamos a dar un giro de timón. Caso Odebrecht. Ahí
no hay apuestas oficiales, pero hay más claroscuros que cosas a la vista. Hay muchas dudas acerca del resultado que pueda darse en este caso de Brecht, tomando en consideración que hay jugadores, perdónenme el término, que tienen ciertas condiciones de intocables, algunos otros de personas muy influyentes. Es un grupo variopinto lo que estamos viendo nosotros entre las personas, 50 personas que están en este caso involucradas. De su perspectiva jurídica, doctor Asbat, ¿cómo ve usted el desarrollo de este juicio, el caso de Brecht? Bueno, yo hasta el momento lo veo muy bien y debo reconocer que es la primera vez que un caso tan emblemático como este en la historia republicana ve un proceso, una audiencia en donde se lleve a grandes figuras políticas sobre temas de corrupción. Generalmente los casos emblemáticos que Panamá ha tenido durante su historia han sido casos de asesinatos. Por ejemplo, el caso del fusilamiento, el caso del enjuiciamiento de Victoriano Lorenzo, el caso Remón y otros casos similares que se han producido, que han sido emblemáticos en Panamá, han sido de carácter de atentados contra la vida de una persona o el asesinato de una persona. Sin embargo, esta es la primera vez que un caso emblemático llama la atención nacional y que tiene que ver con temas de corrupción. Creo que en ese sentido hay un avance por la calidad de las figuras. Si usted ve, podríamos decir que parcialmente está representada toda la sociedad panameña. En cierta manera, el caso llama la atención porque al fin y al cabo está la justicia por un lado y del otro lado un reflejo de la sociedad panameña que está en el banquillo de los acusados. Pero, doctor Asbat, en este caso en particular hay una corrupción confesada y comprobada, porque los elementos aportados por Brasil, el caso de Suiza, en el caso de Andorra, Liechtenstein y otras, los ilícitos detectados por los fiscales suizos, los brasileños han involucrado, en este caso, desde empresarios, banqueros, hombres de negocios que son comerciantes, profesionales de diferentes ramas, gente con apellidos altisonantes en este país, personas que nunca se pensó que, desde el punto de vista, obviamente, pragmático, se sospechaba que había actividad de esta naturaleza, pero no de las dimensiones que se ha descubierto en el sentido que se ha destapado esa letrina, ¿no? de la corrupción de estas personas en el robo descarado de miles de millones de dólares a través de coimas pagadas y confesadas por Odebrecht, doctor Asbat. Este cúmulo de personalidades tan disímiles unos de los otros y sobre todo personas que han estado en el poder de las alturas, no únicamente político, sino económico. ¿Qué implicaciones tiene para usted en este sentido? Bueno, podría ser el comienzo de un saneamiento de la administración pública y de lo que es el ejercicio del poder político en Panamá, que siempre se ha visto o que generalmente se ha visto como una forma de enriquecerse, y no solamente en este gobierno, sino en gobiernos anteriores también, o una manera de acomodarse. Y esto realmente creo que es un caso. Debo reconocer el gran esfuerzo que ha hecho el Ministerio Público por levantar un expediente de esta magnitud, obtener información, tener acuerdos ya entre varios de las personas enjuiciadas que han hecho acuerdos con el Ministerio Público y que han colaborado con la investigación, y también la valentía de esos fiscales que han podido hacerle frente a figuras poderosísimas y que están ahí haciendo su trabajo de conformidad con la ley, con los procedimientos establecidos, y que están en cierta manera defendiendo una institucionalidad bastante malograda, pero están ahí presentes haciendo valer la ley y la justicia, ¿no? Viene más aquí en Infoanálisis. Este es un programa para la gente inteligente. Bueno, estamos esta mañana compartiendo este programa como invitado con el doctor Ebrahim Asbat. En el caso de Brecht ha habido, entre otras cosas, mecanismos de cooperación judicial con varios países. Esto ha llevado pues a que estos delitos ilícitos detectados no únicamente en Panamá y confesados por Odebrecht en varios países, aceptando y diciendo que en Panamá hayan pagado millones de dólares
en Coima para lograr avances en cuanto a obras o contratos que habían obtenido para efectos de la construcción de obras. Hay, por ejemplo, en Suiza hay 22 millones de dólares que están cautelados. Entonces, Panamá yo creo que debe requerir su entrega o su devolución a nuestro país. Todavía no se ha hecho. Yo espero que eso venga. El problema aquí es que es una deshonra para el país y lo peor es que nos vean como una sociedad fenicia, ¿no? A los panameños. Y lo peor era que se hablaba de que aquí no había justicia, que la justicia era una entelequia, que no había tal figura de justicia en Panamá. Hoy se ha revertido eso y estamos viendo que en la actual administración sí se ha movido el motor, o sí está andando el motor de la justicia en una forma equiparada, porque en este caso, miembros del sector privado deben haber dado ejemplo de transparencia y están involucrados muchísimos, muchas figuras importantes, en este caso de Brecht. Alessandra. Yo quería hacer referencia a un artículo que publica hoy el doctor Rodrigo Noriega, en donde explica muy bien que aquí se ha quedado un delito por fuera en este proceso. Se ha enfocado todo el caso en blanqueo de capitales y en corrupción de servidores públicos, aún sabiendo que el de corrupción de servidores públicos va a quedar en nada porque la pena es mínima, es una pena de 2 a 4 años, que intencionalmente fue una reforma que se hizo por parte de la Asamblea previendo esto, ¿no? Así que estaba todo estratégicamente pensado, pero se quedó por fuera el delito de peculado, que sí es un delito que tiene una pena de 15 años de prisión, pero dice el doctor Noriega que es difícil de probar el peculado en este caso porque se debía contar con un rol activo por parte de la Contraloría. Y en este caso obviamente no lo hubo. ¿Qué es lo que debemos esperar en realidad en la Contraloría? Y por ahí vendría mi pregunta, porque como bien decía, aquí involucraba muchísima gente y no solamente funcionarios, pero todo eso se hizo con la bendición del Contralor de turno, ¿no? Bueno, en este caso lo que ocurre es que hay que entender que para que la justicia aplique también hay mucha presión económica, presión de figuras públicas, figuras con alto nivel de cobertura a través de los medios de comunicación, control de los medios de comunicación. Y por otro lado encontrará funcionarios que están dispuestos a hacer su trabajo, pero también se ven ahogados con este tipo de presión y que realmente en un momento dado puedan tomar una actitud mucho más pasiva. Y generalmente cuando son temas de carácter político, la Contraloría también juega un papel político. Y generalmente, como es elegido por la propia Asamblea de Diputados, sí tienen como una pequeña espada de Damocles, consideran que tienen una pequeña espada de Damocles en el sentido que por cualquier razón pudiesen ser destituidos de ese cargo por A, B o C razón, y eso imposibilitaría continuar con el cargo asignado. Yo realmente sí siento que ha habido una estrategia aquí de parte del Ministerio Público y creo que es la estrategia correcta. Lo hacen también los fiscales en Estados Unidos cuando tienen casos complejos en donde se focalizan en los temas que tienen mejor oportunidad para poder enjuiciar o condenar a una persona que ir sobre la base de una multiplicidad de cargos en la cual en algunos pues la fuerza de la probatoria pueda ser cuestionada. Entonces aquí lo que se ha hecho es buscado es estratégicamente las causas que pudiesen llegar a una condena sobre la figura. Es decir, creo que esa es una decisión correcta por parte del Ministerio Público y vuelvo a reiterar la valentía de todos estos fiscales de hacerle frente porque a poderosos grupos económicos, poderosos grupos políticos que hoy están enfrentando a la justicia y que están siendo enjuiciados con razón, con causa, y que básicamente hay una gran expectativa de cuáles van a ser los resultados. Yo creo que en algo va a definir también el proceso de justicia en Panamá. No podemos decir que el tema de la justicia es un problema solamente de carácter nacional. Si vamos desde México hasta la Argentina, quizás con la excepción de Costa Rica, todos los países hemos sufrido de este tema de poder traer
a la justicia cuando las figuras son políticas o las figuras son poderes económicos muy fuertes, en donde la justicia pareciera que no funcionará para ellos. Yo creo que es un gran ejemplo, es una gran oportunidad, es un gran paso que se da, y es la primera vez, como decía, un caso emblemático de mucha importancia para el país y que podría ayudar a ordenar un poco las cosas en materia de transparencia. Ahora, la podredumbre y la pestilencia de este caso se sentía en el ambiente. Había elementos probatorios sólidos que habían aportado de otros países. Usted habla de México. Este caso de Brecht tocó a México muy fuerte en la administración de Enrique Peña Nieto. México ha roto todos los esquemas tradicionales que había impuesto el PRI cuando fue gobierno 70 años, y se rompe la primera vez cuando el hermano de Salinas de Gortari es detenido. Ahí se rompe aquel principio del PRI que decía, aquí podemos se puede meter con todo el mundo menos con dos cosas. Una, no se puede atacar a la Virgen de Guadalupe ni al presidente. Eso es lo que decía el PRI en una forma lisonjera hacia la figura religiosa y extremadamente lisonjera hacia la clase política. ¿A qué voy yo? Aquí en este país lo importante, creo yo, que es que se cautelen los bienes a aquellos que nos han robado. ¿Por qué lo digo? México, que ya dije, la figura presidencial intocable ya se fracturó. En México están investigando al presidente Enrique Peña Nieto y le han encontrado, entre otras cosas, que tiene un apartamento en Madrid que es pagado por una empresa constructora casualmente. Le está pagando un apartamento que vale $750 millones en Madrid, y otros bienes que tiene fuera de México, y se le está dando seguimiento a eso y parece que van a accionar la justicia de ese país. Costa Rica, usted ponía el ejemplo, en Costa Rica metieron preso a 2 o 3 presidentes. Pero el caso aquí, doctor Asmat, es que nunca se había dado un asalto a los dineros del Estado de la manera tan brutal y brutal y vulgar con que se dio el caso de Brecht. Yo creo que aquí lo que ha habido es que los funcionarios, en cuanto comenzó este caso, han olvidado que ellos son los defensores de los bienes públicos, y se miró hacia otro lado, y ahora parece que se ha retomado esa condición de poder preservar y proteger estos bienes de nosotros que pagamos impuestos. Doctor Abad, ¿usted siente que entonces vamos por un buen camino? ¿Usted siente que va a haber resultados? Su percepción como abogado. No, bien, yo tengo una concepción distinta. Para mí el tema de la corrupción es un tema cultural y que lamentablemente tomará tiempo. Es decir, no creo que las culturas son estáticas, las culturas son dinámicas, se dan cambios. Y el tema es de que si esto va a ser la oportunidad o lo que va a lograr es un cambio cultural tanto dentro de las organizaciones políticas como la propia sociedad, de ver cómo mira el Estado, cómo mira el ciudadano, el gobierno, como un gobierno donde se llega a servir, un gobierno donde uno se sirve de él, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran disyuntiva de la cual sufrimos, y hay muchos estudios ya que se han realizado sobre ese tema. Y quizás la mejor forma de luchar contra la transparencia no es como la estamos haciendo muchos, que quizás montados en un idealismo y de ideas que provienen tanto de los Estados Unidos como de Europa. Pretendemos creer que esas son las que motivan y se impregna la sociedad panameña o la sociedad latinoamericana. No, creo que hay que hacer un trabajo mucho más profundo en los procesos de democratización de las organizaciones no gubernamentales a nivel de los vecindarios, a través de los barrios, a través de las organizaciones no gubernamentales o cívicas, en donde los procesos democráticos, en la medida en que se van afianzando, se pueden proyectar a nivel político. No, me explico, se pueden proyectar a nivel político, y entonces ahí tendremos procesos democráticos políticos mucho más en concordancia con el espíritu ese democrático que se ha ventilado en los últimos 300 años. Lamentablemente, la manera como nos organizamos políticamente es una proyección irracional de la forma como la sociedad también se organiza a través de la explotación de unos ciudadanos sobre otros,
y a esos niveles de dependencia que existe entre los poderosos y los débiles, en donde hay también muchas lealtades por razones de un paternalismo mal fundado, pero que está ahí muy presente y que es de carácter histórico. Doctor Abad, el señor Marcelo Odebrecht dio una perla declarativa cuando él dijo, no, yo no corrompí a nadie y ellos ya eran corruptos. Ellos me dieron a mí la oportunidad pues, de hacer negocio y lo hice. O sea, diciendo, yo no hice nada al respecto, sino que encontré que había terreno fértil ahí de corrupción en Panamá y lo aproveché, pues, estas figuras. La otra, y le reitero la pregunta, es en cuanto a la cautelación de bienes. Aquí se cauteló bienes a un par de pescaditos chiquititos, pero los grandes jugadores, la pregunta es, ¿deben preocuparse por la cautelación de bienes o usted cree que hasta allá no llegará la... Mira, yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento que hace Marcelo Odebrecht y no sé si realmente lo ha dicho o no lo ha dicho. Sí, eso Pero también esto me suena muy similar a aquel que dice, ¿por qué me acusas a mí de corrupto cuando hay otros corruptos que nunca han enfrentado la justicia? Entonces es como un argumento falaz, es decir, de decir, si ellos son iguales a mí y yo soy igual a ellos, me explico, ¿por qué yo estoy aquí sentado en el banquillo de los acusados y los otros no? Marcelo Odebrecht definitivamente que puso su empresa al servicio del crecimiento de su empresa sobre la base del pago de coimas para poder obtener contratos. Es decir, no puede acusar solamente. Es decir, la corrupción es de dos vías. Es decir, tanto hay un corruptor como alguien que se deja corromper. Y los terceros que se prestaron para hacer testaferros y estar en la mitad de esa transacción. O sea, esto es bastante más complejo de que hay un bando de buenos y malos, ¿no? Los cómplices, Correcto. ¿no? Los cómplices. Correcto. Por eso quizá la figura del lavado de activo es una figura que permite inclusive a aquellos intermediarios que conociendo de dónde proviene el dinero, etcétera, utilizan mecanismos para encubrir o para legitimar esos fondos a través de otras vías, ¿no? Doctor Abad, no me ha contestado la pregunta. Aquí hay personas que, conforme a lo que está en los expedientes, robaron millones de dólares al Estado y hasta ahora no se ha visto una cautelación de bienes producto exactamente del latrocinio que se perfile esa posibilidad. ¿Se la pregunto o se la repregunto al regreso del cambio comercial, doctor Abad? Estamos en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. El doctor Ebrahim Asbat está participando hoy como invitado, un cuarto bate del análisis político. Doctor Asbat, hay dos figuras. Una, de los bienes que deben cautelarse aquellos que nos robaron. Y le explico por qué. Porque las personas señaladas, muchos de ellos eran millonarios, después se convirtieron en multimillonarios. Otros eran gente rica, se convirtieron en millonarios. Otros eran gente de clase media, ahora son ricos. O sea, hay una escalera que se ha visto. No obstante, nos han enrostrado muchos de ellos el dinero que nos asaltaron a nosotros. Vemos carros de lujo, vemos yates, vemos apartamentos, en fin, muchas cosas que fueron compradas con dinero de los contribuyentes. Mi pregunta va en dos vías. Una, la posibilidad de que aquí se cautelen bienes a estos malhechores. Y la otra, cómo se está manejando el concepto de la prescripción. Esto es dilatar el juicio para lograr que prescriban. Bueno, déjame decirte que sí ha existido cautelaciones. Recordemos de que las cautelaciones se han hecho inclusive en los casos de colaboración, en donde muchos de los que asumieron el papel de intermediarios o testaferros han confesado y han devuelto dinero y otros dineros han sido cautelados. Muchos de los grandes jugadores no actuaron en nombre propio, sino que utilizaron a testaferros para recibir dinero. Eso está claramente señalado en la vista fiscal y realmente en el momento en que se le compruebe su culpabilidad, estoy seguro que dineros van a ser cautelados como por parte de ese proceso. Eso por un lado. Es decir, si tú observas, como vuelvo y lo reitero, es un caso emblemático y no es el único proceso que hoy en día existe. Hay otros procesos adicionales que están corriendo también su curso y que también van a producir un resultado en un futuro cercano. Toma tiempo
llevar a cabo un proceso con este nivel de complejidad donde hay multiplicidad de actores. Creo que el tema de la prescripción es una de esas jugadas que utilizan los abogados con la finalidad de que sus clientes puedan zafarse de cualquier enjuiciamiento. Quizás habrá que revisar un poco las leyes de prescripción para que hayan delitos que no puedan ser, que no prescriban a esa velocidad cuando el sistema judicial no tiene la capacidad para poder resolver los asuntos con esa rapidez o dentro de esos términos. Y eso sería un punto de decir. Yo creo que muchas veces también, como quiera que esto es los jugadores a la vez todos participan de esta corrupción, el sistema legal está estructurado para realmente impedir que los corruptos sean enjuiciados. Y muchas veces vemos cómo este proceso de desarrollo legal lleva como objetivo tratar de hacer zafar a algunas personalidades políticas de procesos judiciales, ¿no? Y aumento de penas, porque esa pena de 2 a 4 años de prisión por corrupción de servidores es absurda. Así es. Es muy liviana, ¿no? Ahora, doctor Asbat, la independencia judicial se reconoce con los fallos, con las sentencias, eso por una parte. Por la otra, hay un principio que dice que quien permite la corrupción es parte de ella. ¿Qué le parece esa? Sí, es cierto, pero el tema de la independencia judicial es importante. Y yo creo que yo sí observo por lo menos que el órgano judicial está pasando por un proceso de transformación, no quizás a la velocidad no podrá ser, va a ser lenta, pero creo que va a ser segura. Creo que los nombramientos de las nuevas magistradas va a producir un cambio significativo. Ojalá tengan siempre el respaldo de la sociedad para que se produzcan. No va a ser una labor fácil, es una labor titánica, es una labor que va a tomar tiempo, pero tenemos que ir fortaleciendo al órgano judicial para que la población sienta que en Panamá hay justicia. Doctora Asbat, dentro, Camila. Sí, ya que estábamos hablando de cautelación de bienes, etcétera, ¿cuál es su posición sobre la ley de extinción de dominio? Que bueno, está estancada en la Asamblea, pero ¿cuál es su posición sobre la figura? Mira, se ha hablado mucho de esta ley, pero también en países como los nuestros, donde no hay una seriedad judicial, puede ser objeto de arbitrariedades. Y lo que me preocupa a mí, cuando se editan estos tipos de leyes que realmente no resuelven el problema, se ha dictado como un tema para atacar el narcotráfico y el lavado de activos. Sin embargo, toda esta cantidad de estructuras legislativas, no solamente en ese tema, sino también en el tema de cumplimiento, en el tema de la obligación de llevar registros y de llevar manual de cumplimiento, etcétera, que ahora se le exige a una gran cantidad de empresas, no solamente financieras, sino financieras, definitivamente que no están produciendo los resultados porque el narcotráfico sigue existiendo, la gente sigue consumiendo cocaína, siguiendo consumiendo marihuana en algunos países, inclusive en forma legal. El tráfico de drogas sigue existiendo, la producción de droga o de cocaína, por ejemplo, en lo que es América del Sur, se ha incrementado y sin embargo, nada de esto ha producido un resultado satisfactorio. Lo que podríamos decir con muchas de estas leyes es que, bueno, posiblemente eso obligue un poco a la gente a ser transparente y llevar registros, etcétera. Pero en realidad, si fue creada con la finalidad de atacar el narcotráfico, no está produciendo los resultados. La extinción de dominio es una de esas impuestas por los Estados Unidos cuando han sentido la incapacidad de parte de los sistemas judiciales de poder atacar la delincuencia. Entonces, buscan mecanismos extraordinarios. Es algo similar a lo que ha ocurrido con la OFAC, en donde la imposibilidad de poder perseguir los delitos de las que participan en los negocios del lavado de activos o participan en negocios del narcotráfico y ahora inclusive contra países que no siguen la tendencia o la línea de pensamiento de los Estados Unidos, son incorporados en esta lista, son medidas administrativas de carácter burocrático que básicamente tienen una doble intencionalidad. Entonces yo realmente, siendo abogado, no estoy muy dispuesto a que a una persona se le aplique la extinción de dominio sin que exista pues, un proceso judicial muy claramente definido y un nivel de certeza en la culpabilidad o en el carácter probatorio de la información o de las pruebas que existen para que se produzca ese resultado. Doctor Asbat, vamos a dar un giro porque ya hemos visto que el caso de Brecht ha
democratizado la justicia porque le está llegando desde los más altos niveles. Vamos a ponerlo de esta manera. Hay corruptos de toda ralea, no únicamente el que roba un celular, sino también de los que roban millones. Y parece que la justicia podría que le llegue a todos. Y eso es una buena noticia. Vamos a cambiar el tema porque usted habló del problema del narcotráfico en Panamá. Mire, usted fue jefe de la policía, primer jefe de policía civil en la República de Panamá post-invasión. Estamos viendo que se está hablando de narcopolítica por una parte y por la otra la forma como se están comportando en la política actualmente algunas personas con actos de violencia. El día de ayer, el fin de semana, fue asesinado a balazos un candidato por la libre postulación en el área de Chepo, me parece que era por Chepo, por el sector este. Este tipo de acciones, ¿qué señales mandan, doctor Asbat, cuando se lleva ya el crimen hacia un nivel de un candidato político? Bueno, realmente no tengo suficiente base para poder hacer un análisis sobre ese tema en particular. No, el impacto, es lo que hablo de doctor Asbat, el impacto no del caso ese, sino en términos generales que eso pueda proliferar, lo que estoy hablando. Bueno, no ha sido la práctica en Panamá de que haya ese tipo de actividad, es decir, un caso aislado, si lo ves desde el punto de vista político. Si me estás hablando de narcotráfico y de los asesinatos, etcétera, no siento que ha habido un cambio sustancial, ni creo que ha habido una buena estrategia, no solamente una estrategia a nivel nacional, en donde los estamentos de seguridad básicamente se han prestado a focalizar su atención en el tráfico de drogas y a seguir un libreto muy americano sobre esta temática, sin entender realmente de que por parte de los Estados Unidos el consumo de la cocaína es un grave problema en la cual no hay ningún tipo de acción que se pueda tomar para poder detener esto. Entonces, cuando no se puede detener, ¿qué hacemos nosotros pagando un precio tan alto en vidas humanas y en recursos económicos y desatendiendo otro tipo de temas de seguridad que realmente afectan a la población? Creo que es un tema que hay que analizar desde un punto de vista global y tener una posición mucho más firme de los países latinoamericanos, porque aquí ponemos los muertos, aquí ponemos los recursos, aquí ponemos la inseguridad. Sin embargo, cualquier película de Estados Unidos, cualquier fiesta, la cocaína es parte de la vida social diaria y que realmente no existe ni siquiera ningún tipo de censura sobre llevar el tema de la cocaína en las actividades de placer o de ocio en los Estados Unidos como si fuera una cosa tan natural del diario vivir, ¿no? ¿Debe Panamá solicitar algún tipo de ayuda extraordinaria para efectos de que esa cocaína que pasa por Panamá con destino a los Estados Unidos haya mayor apoyo económico y estratégico por parte de los Estados Unidos hacia Panamá? Así es, y una estrategia que sea multilateral para ver qué es lo que se va a hacer sobre este tema. Si se va a buscar algún mecanismo de legalización, se va a buscar un mecanismo de control de los consumos en los Estados Unidos o básicamente el peso de la responsabilidad debe recaer sobre los Estados Unidos, que es y Europa, que son los mayores consumidores de cocaína, y básicamente lo que está produciendo es una satanización de todo lo que es los países centroamericanos y sudamericanos. Pues sabes que los muertos los ponemos nosotros, doctor Asbat. Es así. Bueno, gracias por su participación esta mañana aquí en Infoanálisis. Se aprecia mucho, doctor Asbat. Un placer siempre conversar con usted. Muchas gracias. Gracias por todo. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.